Dice la palabra de Dios allí en primero de Samuel, capítulo 25, versículo 21 y 22, la respuesta de David frente a una situación no muy grata, ¿sí? No muy grata. Pero antes de sumergirnos en ese pasaje, yo quiero que usted tenga presente la situación en la cual se encontraba David. Nosotros, al venir estudiando primero de Samuel, vemos que David estaba siendo ¿qué? Perseguido. ¿Sí? David venía siendo perseguido, estaba en peligro de muerte constantemente. Vemos que de la misma forma había tenido que dejar a su padre, a sus hermanos en cierto lugar. Los sacó de Israel en algún momento, su hogar, su casa, su esposa, y salir huyendo por su vida. De ese momento entendimos que allí estaba David, acompañado de muchas personas, no que le iban a ayudar, sino que más bien pedían ayuda a David en esas circunstancias. La palabra de Dios dice que eran personas amargadas, endeudadas, con problemas hasta decir no más. Y vimos que no eran pocos, sino que eran 400 hombres, y luego aumentó a 600 hombres. Esa era la situación de David. También tenemos presente que David tenía momentos en los cuales tenía escasez. Escasez en el sentido de que no tenía el pan allí, la comida allí, disponible inmediatamente, sino que debía esperar a que Dios proveyera o que surgiera algo, ¿sí? Y luego dice allí en el primer versículo del capítulo 25 que Samuel murió. Samuel, aquel que había orado por él, aquel que le había dicho que sería rey de Israel, había fallecido. Aquel personaje, aquel profeta, a donde él acudió en algunos momentos cuando estuvo mal, para David era emocionalmente importante Samuel y espiritualmente. Y ahí el primer versículo dice que murió Samuel. Luego la palabra de Dios dice que David se fue a Maón. Maón era un desierto. Y si usted recuerda ya en primero de Samuel capítulo 23, versículos 24 y 26, también habla de que David estuvo en ese desierto, en el desierto de Maón. Y para que usted recuerde muy bien, fue allí en ese lugar donde precisamente Saúl estuvo en un monte buscando a David, y David con sus hombres estaba escondido y no le vio. Dios le escondió, le guardó, que todo el ejército de Saúl y Saúl no le viera. Y hablamos en aquel momento de la providencia de Dios. En ese mismo lugar, en el desierto de Maón. Pero ahora resaltando este lugar, dice que había un hombre, Nabal, y su esposa Abigail, que vivían en aquel lugar y que eran ricos, dice la escritura. Y dice el versículo número 4, y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Esta fue la noticia que llegó a los oídos de David. ¿Por qué? Pues porque era un acontecimiento no menor. Todo lo contrario, era bastante visto. Probablemente tenía lugar a varios días. El esquilar las ovejas se hacía normalmente una vez al año. Una vez al año. Esquilar ovejas es cortar la lana. ¿Sí? Cortar la lana de las ovejas. Y esta lana, pues lógicamente se comercializaba. Ahora, la palabra de Dios dice cuántas ovejas tenía Nabal.
Allí dice que él tenía 3,000 ovejas. 3,000 ovejas. Entonces la labor de esquilar estas ovejas no era menor. Hoy en día lo hacen con una maquinita, con un artefacto eléctrico, y eso es un poco más rápido, pero en aquel tiempo no lo había. Entonces era más demorado. Aparte de eso, esta labor no era simplemente tener allí las ovejas y venga y hágale. Normalmente tenía una preparación en hacer esta tarea. Comenzaban a reunir los animales, a tenerlos listos para comenzar con aquella labor. Las ovejas no estaban todas en un mismo lugar siempre. Nabal tenía varios pastores, los cuales se encargaban de cierto número de ovejas. Y todo esto se estaba haciendo. Ahora, la tarea que hacían estos pastores, entonces, ¿qué hacía Nabal? Era normal que hacía un banquete, comida, y era como un tipo de festividad. Esto tenía lugar. El clima de Israel se divide en dos, para que usted tenga algo presente. O la estación, ¿verdad? Que llaman a veces. Un tiempo de lluvia y un tiempo de sequía. Invierno y verano. El invierno empieza normalmente a finales de octubre, empezando noviembre, hasta finalizar marzo, a principios de abril. Y luego a mediados de abril hasta mediados de octubre es verano, es sequía. Y normalmente esta tarea se hacía a mediados de abril, finalizando abril, a principios de mayo. ¿Por qué? Porque al ser verano, las ovejas, teniendo mucha lana, entonces se podían ahogar. Era mucho calor. Y entonces era necesario quitarle toda esta lana. Y esta lana pues se vendía. Por ende, usted entenderá que era buen dinero lo que iba a tomar Nabal al hacer esta obra. Todo esto para que usted tenga en cuenta el tiempo, que esa misma sequía era la que venía para David. Esos momentos difíciles también eran los que estaba por atravesar David en medio del desierto, verano, sequía. De hecho, el lugar en el cual estaba alojado el desierto de Mahón es un lugar que normalmente se conoce como una región de nómadas. No es una región en la cual se habite mucho, sino que es desierta. Y normalmente las personas que llegan ahí es para alojarse, huir y estar de paso. Y esa era la situación, para que usted y yo entendamos que no era de un momento. De hecho, en el momento que le llegó la noticia a David, pasó unos días. Y luego que envió, dice la palabra de Dios, a sus mensajeros, 10 jóvenes, hasta que llegaran a donde estaba Nabal. Y dice la escritura, en el versículo 6, que entonces David mandó el mensaje con cada uno de estos jóvenes, diciendo, sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. Así empezó el mensaje de David para Nabal. Buenos deseos, ya eso lo habíamos comentado. Deseos de paz, de prosperidad, deseos del corazón de David hacia Nabal y su casa. Que todo le saliera bien. Que la enfermedad no atravesara tal vez su casa. Que no hubiese escasez, sino siempre prosperidad. Ese era el deseo en el corazón de David. Téngalo presente. De hecho, allí en ese pasaje, versículo 7 y 8, lo que hace David es sustentar la petición que haría Nabal. Sustentar la petición. Yo le voy a pedir algo a Nabal y yo quiero que él sepa lo que nosotros hemos hecho. Que de hecho no es, tal vez podríamos mirarlo
que no es solamente que yo quiero, sino que yo le he hecho bien, yo he hecho muchas cosas por él y yo quiero que él lo sepa. Y entonces dice, he sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Versículo 8. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. ¿Sí? Entonces, allí está David, uno teniendo un buen deseo para Nabal, un hombre insensato. Segundo, envió un mensaje sustentando su petición diciendo, yo he hecho esto por ti, Nabal. Y por eso te pido que nos ayudes. Danos algo. Él no exige. Aunque he hecho algo por ti, aunque he guardado, he protegido tus tierras, tus bienes, no te exijo, sino simplemente te pido que me des lo que tengas a la mano, lo que tú puedas. Ahora, recordemos que Nabal era rico y podía hacerlo. ¿Sí? Y nosotros conocemos la respuesta de Nabal porque ya solo estudiamos, ¿cierto? ¿Cuál fue la respuesta de Nabal? Dijo, yo por qué de darle a él algo, por qué de quitarle lo que tienen mis siervos para dárselos a él, no señor. Y los mensajeros se volvieron a David, dice la palabra de Dios. Y en el versículo 13 hallamos la respuesta de David a la insensatez de Nabal. Dice la escritura, entonces David dijo a sus hombres, cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. ¿En dónde quedó el deseo de David hacia Nabal? El deseo era paz a ti, paz a tu familia, a todo lo que tú tienes. Quiero que seas próspero, quiero que seas bendecido, quiero que te vaya bien, quiero que tú tengas todo lo por venir. Pero en el versículo 13 ya no había ese deseo. ¿Debido a qué? Debido a la respuesta de un insensato, debido a la respuesta de un necio, debido a la respuesta de alguien que no quiso hacer el bien, que no quiso favorecer a alguien que le había ayudado. Y allí empezamos a ver cómo de un momento a otro pasó de paz a venganza en el corazón de David. Nada más y nada menos que en el corazón de David. Aquel hombre que había sido prudente, que había sido exitoso, que había andado rectamente delante de Dios. David. Inmediatamente yo debo decirle, ¿cuántas veces hemos cambiado en nuestro corazón los buenos deseos, las buenas intenciones por causa de un insensato o de un necio? Pregunta, ¿será que era malo en el corazón de David que estuviese el deseo de que aquel hombre estuviese bien y le salieran las cosas bien? Pero ahora era todo lo contrario, quería la destrucción para aquel hombre. La destrucción. ¿Cuántas veces hemos orado por nuestro vecino
por nuestros amigos, por nuestros familiares, Señor, que ellos te conozcan, Señor, que ellos te sirvan, Señor, que ellos puedan llegar a ti. Y cualquier día de discusión, cualquier día que ese personaje, amigo, vecino, o llámese como se quiera llamar, hizo algo que tú no esperabas, algo que tú no querías, entonces lo quiero lejos. Ojalá pierda su trabajo. Ojalá se le queme el equipo de sonido. Ojalá no me dejó dormir. Y cambió el deseo de bendición por un deseo de venganza, de dolor. La respuesta hacia la insensatez, hacia la necedad. ¿Cómo estamos respondiendo nosotros frente a la necedad? Frente a la insensatez. Podemos mirar, de hecho el versículo 15 y 16 es sustento para lo que estaba diciendo David. Ahí el versículo 15 y versículo 16, los mismos pastores de Nabal estaban diciendo, David ha hecho eso. David y sus hombres han sido como un muro delante de nosotros. Nos han protegido, nos han cuidado, nos han dado muchas cosas. ¿Cuántas veces creemos que porque hacemos bien, el otro tiene que hacerme bien? Si yo le doy, él me tiene que dar. Si yo hago, él tiene que hacer. De la misma manera como yo lo estoy dando y haciendo. Pero yo te pregunto, ¿cuántas veces has hecho el bien y te han hecho mal? ¿Cuántas veces tú has dado y los otros te han dicho no? ¿Cómo se siente tu corazón? ¿Qué piensas en aquel momento? Y si es con nuestro cónyuge también hay lugar. Pero si yo no hago esto, ¿tú por qué lo haces? Pero si yo te amo, ¿tú por qué no me amas de la misma manera? Y si tú haces, ¿por qué yo no? Y no recibimos lo mismo que damos, en el sentido cuando queremos lo bueno. Si yo te perdoné, ¿tú por qué no me has perdonado eso? Y comenzamos a decir, comenzamos a hacer. Y a veces surge esa frase, es que es diferente, ¿cierto? Nosotros esperamos, así como David estaba esperando que Nabal fuese consciente y dijera, ok David, ok, muy bien, llévate todo lo que quieras, tomen todo. Él mandó no un mensajero. ¿Y sabes por qué mandó 10? Porque David esperaba que los 10 viniesen cargados. Si David esperara una respuesta cualquiera o mala, él fuera mandado un solo mensajero, uno solo. Pero él dijo, tal vez no puedo mandar uno solo porque uno solo no va a poder traer todo lo que nos van a dar. Somos más de 600. David no estaba pidiendo para él solo. Entonces mandó a 10 jóvenes. ¿Cómo actuamos? ¿Cuál es nuestra respuesta frente a la insensatez? Frente a la necedad. Y cuán doloroso es tratar con un insensato que está dentro de la familia o que está entre la familia. Uno que está lejos, vaya y venga. Pero cuando es el tío, cuando es el primo, cuando es el hermano, cuando es el papá, cuando es la mamá, cuando es el hijo, cuando es la esposa, cuando es el esposo, muy difícil. Pasamos entonces al versículo con el cual iniciamos el mensaje, versículo 21 y versículo 22. Y en el versículo 21 lo que hace David es mostrar lo que hay en su corazón. Mostrar lo que hay en su corazón. Eso es lo que hace David. Y David dice
Ciertamente en vano he guardado todo. Yo perdí mi tiempo. En vano defendí lo de aquel hombre. Yo que me esforcé, nosotros que hicimos tanto por él. Y mira cómo nos paga. Mira lo que nos hace. En vano lo hice. ¿Cuántas veces hemos pensado eso? En vano he hecho todo. A veces la madre con los hijos surge ese pensamiento. En vano yo he hecho tanto esfuerzo. Piénselo. ¿Qué tal si uno de sus hijos, usted, y si es colegio pago más todavía, paga la mensualidad, materia perdida, materia perdida, materia perdida? Y usted dice, pues en vano yo estoy gastando plata. En vano he comprado esto. Y si es universidad, ¿qué tal? Séptimo semestre, no, esto no es lo mío, mamá y papá. Séptimo semestre y tú te das cuenta ahora que esto no es lo tuyo. ¿Por qué lo dice? Porque usted dice, no, esto no va a ser en vano, este sacrificio, este esfuerzo, no. O la mujer que simplemente deja a su esposo o se quiebra ese matrimonio. O sea, que en vano yo dejé de estudiar, en vano yo dejé de hacer esto, en vano me vine hasta este lugar para ahora que tú simplemente te vayas. ¿Cuántas veces ha surgido en nuestra mente las mismas palabras que salieron del rey David? En vano he guardado todo. Ahora, miremos del lado de Dios. Nosotros como cristianos, como creyentes, ¿cuántas veces creemos? En vano yo estoy asistiendo, en vano oro, en vano estoy perdonando, en vano me cohíbo de las cosas del mundo porque yo no veo que nada mejora. En vano me estoy aguantando tantas cosas y yo no veo que Dios responde. En vano estoy guardando tantos mandamientos. En vano perdoné a esa persona. Y solamente surge esa frase porque no recibimos lo que nosotros queremos. Solamente por eso. Porque no recibimos o vemos lo que nosotros queremos. Si nosotros recibiéramos o miráramos lo que nosotros queremos, estas palabras no tendrían cabida en nuestra mente o en nuestro corazón. Nosotros debemos preguntar, ¿será que David hacía todo para ser recompensado algún día? Su respuesta nos puede dar a entender probablemente que él sí, en algún momento esperaría en esa situación en la que estaba, recuerde la situación en la que estaba David. Por eso lo dijimos al principio, la situación en la que estaba David, en esos momentos de enfermedad, ¿cuántas veces surge? Yo que me mato aquí por todo el mundo, yo que le doy la comida, yo que le sirvo, enfermo, enferma, lo que esté, y ustedes no me ayudan. Eso tiende a surgir más de parte de la boca de la mujer en medio del hogar, y tiene mucha razón, porque enferma o no enferma, hace, ¿verdad? Y llega un momento en que rebosa todo. Pero al punto es, David estaba esperando recompensa algún día. Algún día. ¿En verdad fue en vano todo lo que hizo David? Son preguntas que yo quiero que usted tenga presente. Por ejemplo, si nosotros miramos lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 6, mire lo que dice el Señor.
Mire lo que dice la palabra de Dios, Pablo hablándole a los de Efesios, a los de Éfeso. 6, versículo 6 de Efesios. Dice el versículo 6 del capítulo 6 de Efesios, no sirviendo al lobo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Una situación, otra situación. Ahí hay dos situaciones. Uno, el que sirve al lobo, es decir, el que hace para que lo vean, porque quiere agradar a esa persona, porque quiere recibir algo. Por eso lo hace. ¿Sí? Pero dice la palabra, no lo hagas. No lo hagas. No busques agradar a los hombres. No busques hacerlo por los hombres, sino que de corazón haciendo la voluntad de Dios. Por eso hacíamos la pregunta, ¿será que el deseo de David de que tuviese paz naval, de que todo le saliera bien, era bueno o era malo? Son cosas buenas que debemos tener en nuestro corazón. Porque la palabra de Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y yo no me deseo el mal. ¿O quién se desea el mal aquí? Ojalá en mi trabajo me salga hoy todo mal. Bueno, si lo dices porque quiere que lo echen. Ojalá me tropiece y me parta un pie. Ojalá me caiga. Ojalá se me pierda todo el dinero que tengo. Usted no se desea el mal. Entonces, podemos partir de allí que el deseo que tenía David hacia Nabal no era malo, era correcto referente a la Biblia. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y lo hemos aprendido, no solo a tu prójimo, sino, pero es mi enemigo, ámalo también. Y mayormente a los hermanos en la fe, dice la Escritura. Y entonces las palabras de David, como lo vemos también en Colosenses capítulo 3, versículo 22, también hace referencia a lo mismo que dice Efesios 6, 6. Lo mismo. Si quiere lo puede buscar. Y dice allí Colosenses 3:22, dice, si siervos obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Las cartas a Colosa y a Éfeso son muy parecidas, tienen muchos versículos parecidos. Colosa y Éfeso, es decir, los colosenses y Efesios. Entonces, ¿cuántos esfuerzos, mis hermanos, cuántos esfuerzos está haciendo hoy? Le estoy preguntando a usted, ¿cuántos esfuerzos está haciendo hoy con el fin de ver algún cambio físico, material o tal vez espiritual? ¿Cuántos? ¿Cuántos sacrificios, cuántos esfuerzos está haciendo usted hoy? Por sus hijos, por su vida, por ver de pronto un título, por ver de pronto algo diferente en su vida, X o Y cosas. ¿Cuántos esfuerzos? Ahora la pregunta es, ¿qué pasa o qué sucede si no recibimos en esta tierra el pago que nosotros queremos? Referente a la pregunta anterior, ese esfuerzo que estás haciendo, ese sacrificio, ¿qué sucede? ¿Qué pasa si no recibes ese pago que tú quieres? Es necesario que nosotros seamos honestos delante de Dios. No me sentiría bien. Sentiría que todo fue en vano. Sentiría que no valió la pena. Todo se me vendría encima. Algo así le pasó a David.
momentos difíciles, en medio del desierto, hace una petición a alguien que debía responder adecuadamente y él dijo, en vano he guardado todo, en vano. De nada, todos estos meses me ha servido guardar, proteger sus tierras, su ganado. Ayudarle ¿para qué? Para que diga estas cosas. Y aún pregunte quién es el hijo de Isaí. Y un poquito me mandó. Y tiene abundancia. Nosotros debemos tener presente hoy como creyentes que no es agradable tratar con insensatos. Téngalo presente. Y muchos hay. No es agradable. La palabra de Dios, mire, cada uno de los sermones que hemos visto en este capítulo, siempre sale a relucir este pasaje respecto a nuestros hijos. Si usted en verdad quiere ver frutos en medio de sus hijos que agrada a su corazón, usted tiene que buscar la forma de alejar la necedad del corazón de sus hijos. Debe buscarlo, porque nadie que sea insensato, necio, podrá responder como usted quiere que responda. Porque si es insensato o necio, va a responder como una vara. ¿Y qué dice la palabra? La vara, la disciplina, para que alejes del corazón del muchacho la necedad. Ya que tú no quieras, tenlo presente para cuando Dios quiera que no, pero pases por situaciones difíciles. Porque para eso está la palabra de Dios, para alumbrar mi camino, para que sea luz a mi camino. Y si yo más adelante no quiero tropezarme, tengo que usar la palabra de Dios muy bien para que alumbre mi camino. Entonces, no es agradable tratar con insensatos, no es agradable. ¿Cómo respondo ante la insensatez? Bueno, ya lo preguntamos en algún momento, una vez más. ¿Cómo estoy respondiendo ante la insensatez? Lo curioso en este caso era que David ya había tratado con insensatos. Saúl era insensato. Saúl era necio. Era sabio en su propia opinión. Dios lo había rechazado. ¿Y cómo trataba David con Saúl? De forma correcta. Tuvo para matarlo y no lo mató. La gente le decía, mátalo. Y él decía, no. Saúl le decía, bueno, ahora sí, vente, te perdono. O ya, dejemos todo atrás. Y él llegaba al castillo, llegaba ahí donde vivía el rey. Y le tocaba el arpa y todo. Y cuando sentía la lanza al lado, me quiso matar. David ya había tratado con insensatos. ¿Y qué pasó con este insensato? Aquí va el punto. Mis hermanos, no nos creamos sabios en nuestra propia opinión diciendo, bueno, gracias a Dios yo he tratado con muchos insensatos y gracias a Dios yo he tratado bien, me han salido las cosas bien. Ojo, ten cuidado. Va a surgir en algún momento un insensato que te hará reaccionar tal vez de esta forma. Porque también depende mucho de la situación por la que pasas. Y en ese momento, entonces, debes poner en práctica lo que dice la palabra. Mire, bíblicamente, una persona inconversa, una persona que no está delante de Dios, que no cree en Dios, la palabra de Dios lo llama necio.
Entonces mire cuántos necios hay. Ahora, si vamos según el concepto que el mismo Señor Jesús dio, aún peor, por decirlo así, porque el Señor dijo, el que me oye y no hace conforme a lo que ha oído, le compararé a un hombre insensato, le compararé. No dice que sea, pero dice le compararé, es decir, estará actuando como un insensato. Y en esos momentos en los que un hermano en la fe, un amigo o alguien de la congregación actúa en ese instante como un insensato, ¿cómo respondemos? ¿Cuál es nuestra respuesta? Torcemos la cara, echamos la boca para adelante, torcemos los ojos, cambiamos el gesto de sonrisa a cara dura. ¿Cómo es nuestra reacción? Yo quiero que tengas presente el versículo que vamos a memorizar en esta semana. Por eso es ese versículo. No seas vencido de lo malo. ¿Sí? No seas vencido. La actitud, la conducta, la forma, su gesto, su cara, su mirada, no puede vencer el buen deseo que hay en mi corazón o la buena intención que Dios ha colocado en mí. No. Mis hermanos, allí estaba David de sus deseos buenos. En el versículo 22 dice, no solamente él, yo quiero destruirlo, yo quiero matarlo, quiero acabar todo. Y sabes una cosa, Dios también hazlo. Es lo que estaba diciendo David. Y así haga Dios a los enemigos de David. Ya no es más mi amigo. Ya no voy a proteger más nada. Desde ahora en adelante es mi enemigo. Dios, haz hacia mis enemigos. Destrúyelo. Y aún peor lo que yo voy a hacer, Señor, añade, le dice ahí. Así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. ¿Qué cosa, no? Aquellos pastores que él conocía, aquellos hombres que él muchas veces trató, el que estaba diciendo, ni un varón le voy a dejar vivo. ¿Qué tenían que ver los pastores con Nabal? Tenían culpa los pastores que habían abogado ante Abigail, recuerda, de lo que había hecho su señor Nabal. No tenían ninguna culpa. ¿Cómo respondemos ante la insensatez? Uno solo, insensato, ¿verdad? Y respondemos y hasta los pobres sabios también llevan del mundo. Porque aún los mensajeros actuaron con sensatez. Y fueron a donde Abigail le dijeron, mira, hay que hacer algo porque es que David ha sido muy bueno con nosotros. Nuestro amo Nabal ha hecho lo malo, está obrando neciamente. No pueden quedar las cosas así. Y esos mismos hombres eran los que David, en su enojo, estaba diciendo, he guardado todo en vano, así que se mueran todos. Todos. Ahora, la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10, versículo 30, responde la pregunta, y entonces, ¿qué hacemos? Simplemente tenemos los buenos deseos y ya. ¿Qué hacemos con el insensato cuando hace lo malo? Dice Hebreos 10:30. Hebreos 10:30 dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor.
Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Entonces, respuesta, ¿qué tengo que hacer? Nada. Nada. No hagamos nada. Porque la palabra de Dios dice que nosotros conocemos. Si lo conocemos, si la persona conoce a Dios, si la persona sabe quién es Dios, no debe hacer nada. Porque Él dijo, quédate quietito, tranquilito, yo me encargo. Yo me encargo. Tú quietico. Ahora, ¿por qué dice el Señor eso? Porque ¿será que el Señor tiene una rasquiñita con todo el mundo que quiere darle el pago, no? Lo que pasa es que todo hijo de Dios, todo creyente, vive lo que dice Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y entonces lo que el insensato hace en contra de mí, no me lo hace a mí, se lo hace a él, porque ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Y por eso él dice, quietico, quietico, mía es la venganza. Tu corazón esté libre de venganza. Yo daré el pago. Yo daré el pago. Es una afirmación que está haciendo el Señor en su palabra. Él no está diciendo, deja así, yo después miro si le pago o no le pago. No, de que hay pago, hay pago. De que Dios da el pago cuando Él quiere. A su tiempo. Ahora, es un poco reconfortable, grato de parte de nuestra diciendo, hoy sí, ese enemigo que yo tengo. Sí, Señor, dale el pago cuando tú quieras, ya voy a dejar eso en tus manos. Ok, muy bien, chévere, esa es la actitud. Déjalo en las manos de Dios. Pero ten cuidado que tú no seas el enemigo de alguien. Y mucho menos de un hermano en Cristo. Porque tal vez también te dé tu pago el Señor. Y ahí, no, pero así no me gusta. Así sí no. Entonces por eso el Señor dice, ay. Y ese ay sin H. Sin H, en ningún lado. Ay. De aquel que es piedra de tropiezo. Ay de aquel por quien vienen los tropiezos. Cuidado. Nosotros como hermanos en Cristo no seamos tropiezos para otros. Cuidemos de agradar a Dios. Soportémonos unos a los otros. Esa debe ser la respuesta frente a un insensato. O frente a alguien que en algún momento actúa como insensato. Dios da el pago. Dios. Tenlo presente. Tenlo presente. Avancemos entonces con la segunda parte de este mensaje. Hasta allí tenemos la respuesta de David frente a un insensato o frente a la insensatez. ¿Qué debemos hacer nosotros? Allí culminamos. Deja que Dios dé el pago, descansa en el Señor, haz todo para el Señor y no para los hombres, no agradando el ojo. Eres un hijo de Dios. Los hijos de Dios dejan todo en las manos de Dios. Los que no son hijos de Dios, todos lo quieren tomar en sus manos y dar el pago ellos mismos. Entonces, la segunda parte de este mensaje es cómo respondió David frente a la sabiduría. Porque, como vimos, Abigail era esposa de Nabal, un hombre insensato casado con una mujer sabia. Y eso lo hablamos ya. Y dice la Escritura, como lo vimos en el domingo anterior, Abigail vino ante David. Ella se puso como mujer sabia a hacer lo correcto por su hogar.
para salvar su hogar, aunque su esposo era un insensato. Y salió, tomó toda esa comida, se la llevó a David y vino al encuentro de David. Ella se humilló, se rindió delante de David, habló sabiamente, tanto que en el versículo 32 David dice a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, la gloria y la honra sea para Dios. Alabo el nombre de Dios por tu vida. Y dice que te envió para que hoy me encontrases. Mi hermano, tratar con las personas sabias es una bendición. Tener en tu vida personas sabias es una bendición. Ya nosotros hablamos de la sabiduría. La sabiduría que viene de Dios. Sabiduría que solamente crece en la vida de un creyente con la palabra de Dios. Por eso memorizamos palabra de Dios. Guardamos palabra de Dios. Para saber conducirnos sabiamente delante de Dios y delante de los hombres, dice su palabra. Y David, aquí en este momento ya David ya había abandonado todo pensamiento de venganza. Ya David no estaba pensando en lo malo. Ya David estaba solamente pensando: qué bueno es Dios. Dios es grande. Dios es maravilloso porque te ha enviado a ti. ¿Para qué? Y dice versículo 33, y bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Eso hace el sabio, ya lo aprendimos, ¿no? El sabio, con su sabiduría, con palabra de Dios, con amor, con prudencia, termina influenciando el corazón de otros. El corazón de David estaba lleno de venganza. El corazón de David estaba lleno de enojo. Y las palabras que había traído esta mujer Abigail a su esposo hizo que el enojo bajara, que el deseo de venganza se apartara y que en medio de eso él alabara a Dios y reconociera su pecado. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición poder tener personas sabias bíblicamente en tu vida, mi hermano! Comienza a quitar de tu círculo de amistad esas personas necias e insensatas y comienza a traer a ese círculo de amistad personas sabias delante de Dios. Porque te ayudarán a volverte más a Dios. Porque te ayudarán a reconocer tu pecado. Porque te ayudarán en los momentos difíciles. Como lo estaba haciendo Abigail. Cada vez que nosotros miramos este pasaje, podemos encontrar solamente el amor de Dios por David. Porque dice la Escritura, aun cuando comienza a hablar Abigail, dice: he venido en el nombre de Dios, es Dios quien me ha traído hasta aquí, he venido de parte de Dios, en pocas palabras. Abigail reconociendo que es Dios. Y ahora David también diciendo: bendito sea Dios que te envió. Entonces, al final de todo, es Dios quien tiene y merece toda la gloria y toda la honra. Dios te ama tanto que quiere estorbar tu pecado. Dios te ama tanto que tú quieres que dejes ese deseo de venganza, de enojo. Dios quiere que más bien abraces el perdón en tu corazón.
La ofensa, ok, me ofendió, ok, me dolió, lloré, lo que sea que te haya pasado. Pero Dios dice, Dios quiere que tú te apartes de eso. Y por eso allí estaba Abigail. Y él dice y reconoce. Y nosotros aprendimos el miércoles cómo es un verdadero arrepentimiento. ¿Cómo lo identifico? Y empieza por conocer el pecado. Saber que eso es pecado. Y aquí David lo estaba diciendo. Yo estaba pecando. En mi corazón había pecado. Gloria a Dios porque hoy me estorbó en mi pecado. ¿Y qué hizo David? Dice la palabra de Dios. Versículo 34 dice, reconociendo su pecado, dice, porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal. Yo iba a hacer mal y Dios ha hecho, Dios ha obrado, que si no te hubiera dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Mis hermanos, hay que clamar a Dios, Señor, estórbame en mi pecado. Señor, ayúdame. El Señor siempre llega a tiempo, ¿sabes? Ni tarde ni después, a tiempo preciso. Sino que a veces nosotros no queremos ver. ¿Cuántos abrazan esa frase? Tú no sabes de lo que estoy pasando. Tú no sabes lo que yo siento en mi corazón. Si entendieses un poquito, no me dirías eso. No, eso déjaselo a otro, yo no. ¿Qué está haciendo? Está rechazando el consejo. Está rechazando las palabras de alguien que tal vez te está hablando sabiamente. Entonces no digas que Dios no llega a tiempo. Porque Dios ha mandado, Dios ha hablado, Dios ha dicho, Dios ha mostrado, y muchas veces estamos así. Decimos como caballo cochero, que tienen aquí, solamente miran hacia adelante. No queremos mirar nada más. Lo que yo digo, eso es. Como yo quiero, así es. Entonces, pero Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Dios es inmutable. Dios no cambia. Y así como amó a David, amó a Abigail, hoy sigue amando tu vida y mi vida, enviando personas, hablando nuestras vidas para estorbarnos en nuestro pecado, en nuestra venganza, en nuestro enojo y en todo lo demás. Dios lo sigue haciendo. Por favor, escucha lo que Dios te dice, lo que Dios quiere para tu vida. No lo rechaces. Dios quiere librar tu alma de momentos más dolorosos. Por eso no rechaces la palabra. Dice entonces, versículo 35, y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo, sube en paz a tu casa. Nuevamente está el deseo. Sube en paz a tu casa. ¿Sí? Y mira que he oído tu voz y he tenido respeto. Y así se devolvió David. ¿Sí? Se devolvió David y ahora dice el versículo 39. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo, bendito sea Jehová que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal y ha preservado del mal a su siervo. Bendito sea Dios. ¿Sí ven? Dios da el pago cuando Él quiere. Pero yo estoy esperando como hace 20 años que le dé el pago a esta persona y nada, esa persona al contrario le va mejor. No importa.
Pueden pasar 1000 años si quieres. Pero Dios dará el pago. Porque es que Dios no es como tú y como yo, que somos limitados, ¿verdad? Dios es eterno. Y para Dios no se le acaba el tiempo. Pero es que si se muere en este mundo, ¿qué pasa? Nuestro Dios es eterno. Y esa alma estará un día delante de Dios. Y si es allí cuando Dios quiere darle el pago, así será. Nosotros no somos nadie para decirle al Señor, Señor, es que yo quiero que tú le des el pago ya. Yo quiero verlo con mis ojitos propios, cómo se destruye. No. Al contrario, humíllate delante de Dios y pídele perdón, porque estás diciéndole el mal a tu prójimo. Y David, entonces, en el primer sermón que vimos a Nabal, cómo Nabal escuchó la voz de su esposa Abigail, le pesó en su corazón, dice la Escritura, y dice que luego murió. Ahí en el versículo 38, y 10 días después murió Nabal por mano de Dios. Y entonces David escuchó, y entonces pudo elevar su voz a Dios y dijo, bendito sea Jehová que juzgó la causa. Dios juzga la causa, Dios mira todo. Y dice David allí, él juzgó la causa de mi afrenta, mi dolor. ¿Tú crees que Dios es ciego? ¿Tú crees que Dios no se da cuenta cómo te tratan los demás? ¿Tú crees que Dios no se da cuenta cómo te hacen llorar, cómo se aprovechan de ti, cómo te roban, cómo te destruyen? Dios se da cuenta. Y Él es quien juzga la causa. Y por eso dice allá en Hebreos 10:30, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Él deja que Dios lo haga. Y luego de eso dice Jehová, allí pues dice, y ha preservado del mal a su siervo. Eso es una verdad. Dios siempre quiere preservar tu vida y mi vida del mal. ¿Sí? Y Jehová ha vuelto, dice, y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Abigail fue entonces la esposa de David. Ahora, en medio de esto, recordemos lo que dice el pasaje. El que te bendiga, lo bendeciré. El que te maldiga, lo maldeciré. Eso tiene cabida aquí en lo que dijo David. Dios dio el pago. Nabal lo que hizo fue actuar neciamente con maldad. Eso fue lo que dio, eso fue lo que sembró y eso fue lo que cosechó para su vida. Eso fue lo que recibió. Ahora, para culminar, miremos este acontecimiento un poco más profundo en nuestras vidas conforme a lo que hizo Cristo y lo que hizo Dios en nuestras vidas. David era un hombre que albergaba en su corazón en aquel momento venganza, dolor, tristeza y creía que todo lo que había hecho era en vano, así como muchos de nosotros tal vez. Pero así como esa Abigail salió al encuentro de la vida de David en un momento que estaba decidiendo mal, así de la misma forma Cristo ha venido al encuentro de nuestras vidas. De la misma forma. Y el encuentro que nosotros tenemos con Cristo en nuestras vidas no es para decirte, mira, tú has una vida muy chévere, tú tienes una vida muy agradable y yo quiero que te vaya mejor. No. El encuentro de Cristo a nuestras vidas, así como el de Abigail a la vida de David, era estorbar el pecado de David. Que él dejara el pecado, que cambiara su pensamiento. El encuentro de Cristo a tu vida y a mi vida es para que cambiemos nuestro modo de pensar.
Es para que abandonemos sentimientos de venganza, de dolor, de odio, de resentimiento. Para eso es el encuentro que queremos tener con Cristo, o que Cristo viene a nuestro encuentro. Porque a veces queremos, sí, Dios, ven. Sí, Señor, ven. Bendice mi hogar, bendice esto, bendice lo otro. Pero es necesario abandonar todo pensamiento que se levante en contra del conocimiento de Dios. Amén. Es necesario dejar nuestra actitud, nuestra conducta pecaminosa y reconocer nuestro pecado. Y así como Abigail sabiamente vino al encuentro de David en el momento oportuno, así Dios ha enviado a Cristo Jesús al encuentro de nuestras vidas, al encuentro de tu vida. Ten cuidado que el Señor no haya salido al encuentro de tu vida para estorbarte en tu pecado y tú le hayas dicho, no, yo paso, yo sigo con mis planes, sigo avanzando a la guerra que quiero librar con mis propias manos. Quiero derramar sangre por mi propia mano. Quiero tener lo que yo quiero por mis propias manos. No des el pago, yo doy el pago. Ten cuidado, porque te aseguro que no es un pensamiento sabio, sino que estarás actuando de la misma forma que aquel que te hizo el agravio, aquel que te ofendió, aquel que te hirió. Estarás actuando con insensatez. Ten cuidado, mi hermano, de no caer en ello. Ahora, tenemos el ejemplo del Señor. El mismo Señor Jesús nos da ejemplo de ser sabio. ¿Y cómo recibió el agravio? ¿Cómo recibió los escupitajos, por decirlo de alguna forma? La saliva, los latigazos, la corona de espinas, y ser crucificado en aquella cruz. Y él pudo haber dado el pago, porque ciertamente el Hijo de Dios. Y él dijo, no voy a dar el pago. Recibo el agravio, recibo esa ofensa, recibo lo que dice. ¿Por qué? Por amor a ti, por amor a mí. ¿Y por qué lo recibió? Porque él estaba pagando en aquella cruz por ti, por mí. ¿Cuántas veces no lo hablaron? ¿Cuántas veces no lo señalaron? Si eres el Hijo de Dios, bájate de allí. Salvaste a otro y no te puedes salvar a ti mismo. Callado. Callado. Y a nosotros no nos pueden decir, ¿y qué te crees? Porque ya nosotros salimos, que queremos matar a todo el mundo, destruir al que sea, y hablarle y decirle, mira, quédate quieto. Nosotros necesitamos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Vamos a leer 3 versículos. Mateo 12:42. Mateo 12:42. Dice la Escritura, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. ¿Sí? Ahora, este versículo, ¿qué quiero que tengas presente de este versículo en este mensaje? Tenemos el ejemplo del Señor. Él sale a nuestro encuentro y quiere corregir nuestra vida, quiere que nosotros volvamos a Él con sabiduría,
Abigail era una mujer sabia, un razonamiento bendito. Y él está diciendo aquí, haciendo referencia a aquella reina del sur que fue a oír a Salomón, el hombre más sabio en la tierra, ¿verdad? Y ella fue hasta allá a escuchar su sabiduría, a hablar, a conocerle. Pero aquí está diciendo, he aquí, más que Salomón en este lugar. Cristo Jesús, nuestro Señor Jesús, es sabio por eminencia. Sobre todas las cosas, por encima de cualquiera, su sabiduría. Y con sabiduría viene a nosotros. No lo rechaces. No lo apartes de tu vida. Porque como dice allá en Juan capítulo 10, versículo 32, Juan capítulo 10, versículo 32, él le decía a los que estaban allí, porque querían apedrear al Señor. Al Señor Jesús lo querían apedrear. Y entonces él dice, allí en el versículo 32, Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? En otras palabras, él está diciendo, yo solamente he hecho lo bueno. ¿Por cuáles de esas obras buenas es que tú me quieres apedrear? ¿Por cuál? El Señor, nuestro Dios, recibió mal por mí. A esas personas, a ese pueblo solamente hizo milagros, sanidades, habló la palabra, ayudó a la humanidad, ayudó a su pueblo. ¿Y qué querían hacer? Apedrearlo. Sufrió, vivió mal por bien. ¿Qué decía David allá? Ciertamente estoy recibiendo, él me ha vuelto mal por bien. Mis hermanos, nosotros vamos a recibir muchas veces mal por bien, porque no somos de este mundo, como dice su palabra. Vamos a recibir mal por bien, pero Cristo recibió mal por bien y nosotros no somos mayores que nuestro Señor. No lo somos. Si Él sufrió, si Él fue rechazado, ciertamente nosotros también seremos rechazados. Si al Señor simplemente lo quisieron matar, como dice la palabra, o también una adoración, si al árbol bueno, al árbol verde lo trataron así, ahora al árbol seco, a Cristo lo trataron así ahora mismo. Termino con el tercer versículo, Romanos 12, 21, que ya usted lo conoce, pero miremoslo. Romanos 12, 21. Dice la Escritura, no seas vencido de lo malo. No seas vencido de lo malo. Por favor. Mi hermano, hijo de Dios, amigo, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Eso debe hacer usted y yo, como creyentes. No seas vencido de lo malo. Niño, me robó el lápiz, deja que se descuide, yo ahorita me le robo el otro lápiz. Me rayó el cuaderno, ahora yo le rayo todo el cuaderno. Me robó un juguete, ahora yo le robo 3 juguetes. Niños, no sean vencidos de lo malo. Me pegó, ahora yo le pego 2 veces. No sean vencidos de lo malo. ¿Sí?
Me echó la basura el vecino para acá, ahora yo le echo 2 basuras para allá. No seas vencido de lo malo. Me puso el equipo a todo volumen, ahora yo le pongo 1 más volumen. No seas vencido de lo malo. Se me comió la comida, ahora yo me le como la de la próxima. No seas vencido de lo malo. Hay tantos ejemplos en los cuales nosotros nos dejamos vencer de lo malo. Muchos. El de la tienda, ¿cuántas veces nos hemos dejado vencer de lo malo? Se me quedó con el vuelto, me dio esto dañado, la próxima le meto un billete falso. No seas vencido de lo malo. Sí. No seas vencido de lo malo, mi hermano. Es lo que dice la Escritura. Si no, vence con el bien el mal. No me dio, dame, no me dio, yo te doy. Dame, no, yo no le doy a ninguno. ¿Sabe una cosa que el necio no le gusta dar? Al insensato no le gusta dar. Ahí tenemos el ejemplo de Nabal. No le gusta dar, puede tener, pero no da. Es duro. La palabra de Dios dice que él era duro. Por eso es que dice la palabra de Dios que Dios ama al dador alegre. Porque es con un corazón que es sabio, da. Da. No ama las cosas materiales de este mundo, sino que vive para la gloria y honra de Dios. Sabiendo que somos mayordomos y no dueños. Y a veces creemos que somos dueños. Somos administradores de Dios. Y usted y yo debemos ser hallados por Dios fieles e idóneos. Todo le pertenece a Dios y todo lo que tenemos debe estar al servicio de Dios para gloria y honra de su nombre. Mis hermanos, no seamos vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Oremos.